Me abandonaron porque ser niño era muy caro y regresaron pidiéndome dinero. Hay cosas que no deberían olvidarse, como el sonido de una puerta cerrándose detrás de ti, o la última vez que oí la voz de mi madre diciéndome, «Quédate aquí quieto. Ya volvemos». Tenía 6 años, y no volvieron. Recuerdo ese día con una nitidez absurda. Era un martes, hacía calor, y yo llevaba una camiseta verde con una jirafa dibujada. Mis padres me habían dicho que íbamos a visitar un lugar especial. Me emocioné. Pensé que era una sorpresa. Me dejaron frente a un edificio gris, de ventanas angostas y paredes silenciosas. El letrero decía, Centro de Atención Temporal para Menores. Entraron conmigo, hablaron con una mujer de rostro serio, firmaron unos papeles que no entendí y después me dijeron que iban a estacionar el carro. Esperé en una silla de plástico. Durante horas, la mujer me dio una galleta y al anochecer me llevó a una habitación con camas alineadas. «Creo que no van a volver hoy», me dijo con voz suave, pero yo sabía que no iban a volver nunca. Pasaron los días y luego los meses. Nadie vino a buscarme, nadie llamó, nadie preguntó por mí. Empecé a comprender lentamente que mi historia no era como la de los demás niños del hogar. La mayoría había perdido a sus padres. Los míos me habían entregado. No fue hasta los 9 años que una trabajadora social, quizás por remordimiento, me explicó la verdad. Mis padres habían alegado dificultades económicas graves y una situación familiar insostenible. Pero eso no era lo que decía el informe confidencial que logré leer, escondido en un archivador años después. El informe decía, los padres afirman que criar a un hijo varón es una carga financiera excesiva que limita sus posibilidades de viajar, de mantener su estilo de vida y sus metas personales. Consideran que tener un niño fue un error impulsivo y buscan corregirlo antes de que la inversión sea mayor. Una carga, un error, una inversión. Yo no era su hijo. Era una línea de pérdida en su presupuesto. A los 10 años fui adoptado por una pareja mayor, los Reyes, quienes no podían tener hijos. Eran amorosos a su manera, pero siempre me hicieron sentir como un huésped bienvenido, no como un hijo real. Aún así, les agradezco. Me dieron un techo, una cama, libros y tiempo. Tiempo para curarme, tiempo para crecer. A los 15 ya, trabajaba limpiando autos y vendiendo libros usados. A los 18, conseguí una beca completa para estudiar programación. A los 24, vendí mi primera aplicación. A los 27, era socio de una startup. Y a los 30, podía decir que, aunque me abandonaron, yo me encontré a mí mismo, no pensaba en ellos. No me hacían falta, ni siquiera sentía odio, solo un hueco silencioso que había aprendido a llenar con logros, con esfuerzo, con la vida que me negaron. Pero un día, hace apenas 6 meses, ese silencio se rompió. Recibí un correo electrónico. Elise. Asunto decía, «Hola, soy tu madre. ¿Podemos hablar?» No abrí el correo de inmediato, solo lo vi ahí esperando como una carta bomba dormida. «Hola, soy tu madre. ¿Podemos hablar?» 11 palabras que trajeron de vuelta un mar de recuerdos que había enterrado con años de terapia, trabajo y distancia emocional. Pasé 3 días con el correo sin abrir, solo mirándolo desde la bandeja de entrada. Me preguntaba qué cara tendría ahora, qué voz usaría después de casi 25 años de silencio. ¿Con qué derecho volvía a escribir? ¿Esperaba que la recibiera con los brazos abiertos? ¿Que olvidara que me entregaron como si fuera un mueble viejo? Al final, la curiosidad fue más fuerte. El mensaje era breve. No pasa un día en que no piense en ti. No sabes cuánto me arrepiento de lo que hicimos. Estoy enferma. Me gustaría verte, hablar, aunque sea una vez. Te pido perdón. Tu padre también quiere verte. Por favor, respóndeme. Enferma, arrepentida. ¿Y mi padre? Ese hombre que firmó con una sonrisa mientras me dejaban en el orfanato, ¿ahora también quería verme? No respondí, pero busqué
Encontré sus nombres completos. Descubrí que vivían en una zona acomodada del sur del país. Una casa grande, jardín, viajes registrados en redes sociales, incluso una cuenta conjunta donde compartían su vida plena después de los 50. No tenían más hijos, solo un gato y muchas fotos con copas de vino. Fue entonces cuando entendí que algo no encajaba. ¿Enferma? ¿Arrepentida? ¿Oportunista? 2 semanas después recibí otro correo, esta vez más directo. Sabemos que ahora estás bien, que tienes éxito. No te vamos a mentir, estamos en problemas económicos. Si pudiéramos tener tu ayuda, aunque sea una parte mínima, podríamos mantenernos a flote. Sería un gesto de bondad que nunca olvidaríamos. No te pedimos amor, solo comprensión. Ahí estaba la verdad. No me buscaban por amor, ni por culpa, me buscaban porque les convenía. No respondí ese mensaje tampoco, pero en mi cabeza algo se activó. La rabia no fue instantánea. Fue lenta, como una marea que empieza a subir sin que la notes. Y cuando llegó, lo hizo con una lucidez brutal. ¿Querían ayuda? Les iba a dar algo mejor, una lección, y para eso necesitaba verlos cara a cara, no para abrazarlos, sino para que vieran de cerca lo que habían perdido. Así que escribí: Nos vemos. Elijan el lugar. Eligieron un restaurante elegante, de esos con luces cálidas, música suave de fondo y meseros que hablan en voz baja. Llegué puntual. Ellos ya estaban allí, sentados juntos en una mesa junto al ventanal. Mi madre se levantó en cuanto me vio, como si hubiéramos quedado para celebrar algo. No la abracé. Mi padre se limitó a un gesto de cabeza, como quien ve a un conocido de hace años. Ambos vestían bien, como siempre, relojes caros, ropa que gritaba: «Aún tenemos nivel». «Te ves muy bien, hijo», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «No soy su hijo», respondí sin suavizar la voz. La sonrisa se le borró. Mi padre se removió en su silla como si estuviera a punto de decir algo, pero no dijo nada. Pedí agua. Ellos ya tenían vino servido. «Mira», empezó ella, «no sabemos por dónde empezar. Lo que hicimos fue imperdonable. Nadie va a negarlo. Pero éramos jóvenes, inestables. Tu padre no tenía empleo fijo. Yo estaba deprimida. No sabíamos cómo criar a un niño». «¿Y por qué no volvieron nunca? ¿Por qué no lo intentaron siquiera?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sentí un nudo en la garganta, pero no iba a dejar que me dominara. Ella bajó la mirada. Teníamos miedo, vergüenza. Después pasaron los años. «Y ahora necesitan dinero», dije directo. Mi padre levantó la vista. «Estamos pasando un mal momento, sí. Inversiones que no salieron bien, deudas con el banco. Pero no te estamos pidiendo millones, solo una ayuda temporal. ¿Un préstamo si quieres?» «Un préstamo», repetí apoyando los codos sobre la mesa. «¿Saben qué es lo único que tengo de ustedes? Una hoja de abandono firmada, ni una llamada, ni una postal en cumpleaños, nada». «Lo sabemos», dijo mi madre, y ahí sí se le quebró la voz. «No estamos aquí como padres, lo sabemos, pero somos personas en apuros, y tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto, de demostrar que eres mejor que nosotros. Eso me dolió más que cualquier cosa, convertir mi dolor en su chantaje moral, usar mi éxito como medida de grandeza para limpiar su miseria». Respiré hondo, tomé mi tiempo, y luego respondí: «Tienen razón, yo soy mejor. Y lo voy a demostrar». Ellos se miraron. Por un instante creyeron que había cedido. «Les voy a dar algo», continué. «Pero no es dinero», mi madre frunció el ceño. «Entonces, ¿qué?» «Una oportunidad. Para que trabajen. Tengo una empresa. En el área de limpieza necesitamos personal. Turnos de madrugada. Pago justo. Nada regalado». El rostro de mi padre se puso rojo. El de mi madre, blanco. «¿Nos estás ofreciendo trabajo?», escupió él. «Sí, para que demuestren que realmente quieren reconstruir algo, que no vinieron solo por una limosna». Mi madre intentó hablar, pero se le quebró la voz. Mi padre se levantó. «Esto es humillante», dijo. «No,
Lo humillante fue dejar a un niño de 6 años solo en una oficina gris y pensar que nunca se convertiría en alguien. Esto es dignidad. Me fui. No pagué la cuenta. Dejé 2 billetes sobre la mesa, los justos. Esa noche dormí como no lo hacía desde que tenía 6 años. Pero la historia no terminó ahí, porque no todos aceptan perder la máscara tan fácil, y menos si el orgullo está de por medio. Pensé que después de aquella cena incómoda desaparecerían, que se tragarían su orgullo, o simplemente aceptarían que su plan había fracasado. Pero no, ellos no sabían perder, y mucho menos sabían aceptar que su última carta ya no funcionaba. Una semana después de la cena empezó la segunda etapa del circo. Todo comenzó con una publicación en Facebook. Nuestro hijo nos dio la espalda en el peor momento. Después de haberlo criado con tanto amor, ahora que tenemos problemas, nos trata como extraños. ¿Sí? Nuestro hijo, criado con tanto amor. La mentira descarada. Incluyeron una foto mía de hace años, de cuando todavía trabajabas en una cafetería, una que seguramente habían conseguido rebuscando en viejos perfiles. Junto a la imagen pusieron un llamado abierto a quienes creen en la familia para que me hicieran entrar en razón. El texto cerraba con una frase que me revolvió el estómago. El dinero no compra el respeto, hijo. Fue como si todo el dolor que me habían causado ahora lo quisieran reescribir a su conveniencia. Y en público. Y claro, al principio mucha gente les creyó. Les escribieron mensajes de apoyo, comentarios de pobres señores, y qué clase de hijo haría algo así. Hubo hasta una señora que compartió la publicación con el texto. ¿Cómo puede alguien olvidar a sus propios padres? ¡Qué tristeza! Yo no contesté. No aún, pero tenía todo documentado, el correo donde pedían dinero, el informe del abandono, las capturas de los registros del hogar de menores. Todo. Incluso la grabación de la cena, no porque quisiera exponerlos, sino porque sabía que algún día tratarían de hacer exactamente lo que estaban haciendo ahora. Cuando la publicación llegó a más de 1000 compartidos, decidí que ya era hora. Subí una respuesta, no insultante, no rabiosa, solo la verdad. Con pruebas. Mis padres me dejaron a los 6 años porque, según ellos, criar a un niño era una carga económica. Nunca volvieron, nunca escribieron, nunca preguntaron por mí. Hace un mes reaparecieron, no para pedir perdón, sino para pedirme dinero. Cuando les ofrecí trabajo honesto, se ofendieron y ahora intentan manipular la historia como si yo fuera el villano. No me importa si creen en mí, no busco compasión, pero si creen en la verdad, aquí está. Adjunté las fotos del archivo del abandono, el correo original y parte del audio de la cena, donde mi padre decía claramente, no te estamos pidiendo amor, solo comprensión y dinero. La publicación estalló. En menos de 12 horas, sus redes sociales estaban inundadas de comentarios. ¿De verdad abandonaron a un niño por dinero? Y ahora tienen el descaro de pedirle ayuda. Este hombre no les debe nada. Ustedes lo perdieron hace décadas. Ellos intentaron borrar todo, pero era tarde. La verdad ya se había expandido como fuego, y entonces sucedió lo inesperado. Recibí un mensaje de mi madre. Uno que no era público, ni agresivo, ni orgulloso, era una confesión. Y una petición que jamás pensé que llegaría a leer. El mensaje llegó de madrugada, sin asunto, sin introducción. Solo empezaba con «No quiero que me perdones, solo quiero que sepas lo que nunca te dijeron». Me quedé helado. A pesar de todo, una parte de mí aún tenía una herida abierta. La herida que solo puede dejarte una madre que se fue sin mirar atrás. Abrí el mensaje con el corazón latiéndome en los oídos. No fue decisión mía entregarte, no como tú piensas. Yo quería tenerte. Me sentía feliz cuando estabas en mis brazos, cuando dabas tus primeros pasos, cuando decías mamá y me mirabas como si el mundo no existiera fuera de mí. Pero tu padre, él no lo soportaba. Nunca te quiso, nunca te aceptó. Desde el día que supo que el bebé sería niño,
todo cambió. Me dijo que un hijo varón era una inversión sin retorno, que sería una carga, que las niñas eran más fáciles, más manejables y menos costosas. Decía que tenerte sería atarnos las manos para siempre. Empezó a presionarme para que te dejara con una tía. Cuando me negué, me aisló. Me hacía sentir como si tú fueras la razón de todos nuestros problemas. Hasta que un día me llevó al centro de menores, me juró que solo sería temporal, que era por tu bien, que luego te recogeríamos. Pero nunca lo hizo. Nunca tuvo intención de hacerlo. Me amenazó con echarme de la casa si te mencionaba otra vez, y yo, cobardemente, me quedé callada. Me convencí de que te estabas adaptando, de que crecerías mejor lejos de nosotros. Me repetí esa mentira tantas veces que empecé a creerla. Y cuando volví a intentar contactarte, ya era tarde. Años después, cuando empecé a mirar tu nombre en Internet, cuando supe quién eras, lo que habías logrado, me derrumbé. No por celos, por vergüenza. La publicación en Facebook fue idea de tu padre. Él no cambia. Él cree que todo se puede torcer. Yo solo quiero que me mires una vez, y si no puedes hacerlo, lo entenderé. Leí el mensaje varias veces, no sabía qué sentir. Era un cóctel entre rabia, compasión, incredulidad y un cansancio emocional profundo. No la perdoné, no de inmediato. Pero por primera vez supe que no todo había sido blanco o negro. Ella también fue víctima, de un hombre frío, de su propio miedo, y yo fui la consecuencia de esa debilidad. Esa semana no trabajé. Me tomé un tiempo, caminé mucho, pensé en silencio, hablé con mi terapeuta y entonces decidí escribirle. No estoy listo para verte, pero estoy dispuesto a escucharte. Si quieres contarme todo, hazlo por escrito. Yo leeré, sin promesas, sin expectativas. Ella respondió a los 2 días, con otra carta, y luego otra. 3 semanas después, sabía cosas que nunca imaginé, como que mi segundo nombre lo eligió ella, que solía esconder mis dibujos en un cajón para que mi padre no los tirara, que lloró toda la noche después de dejarme en aquel centro, pero que no tuvo el valor de volver. Y lo más impactante, que ella no quería pedir dinero. Fue él, solo él. Mi madre solo quería que la mirara una vez más, como el niño que le decía mamá antes de que el mundo se volviera gris. Pero había algo más, algo que ella no sabía. Mi padre estaba planeando algo por su cuenta, algo mucho más sucio. Mientras mi madre me escribía con honestidad desde el silencio, mi padre tejía una red en las sombras. Lo supe por casualidad. Fue un ex colega suyo quien me contactó a través de LinkedIn, alguien que conocía mi apellido y me escribió con un mensaje ambiguo. Oye, ¿tienes algo que ver con Enrique P? Está usando tu nombre en una propuesta de inversión. Mi estómago se hundió. Revisé los documentos que me envió el contacto. Era un pitch falso, donde mi nombre figuraba como socio silencioso en una supuesta empresa de consultoría. Usaban mi biografía profesional, mi rostro y hasta una copia adulterada de una firma electrónica que había usado en contratos antiguos. Mi padre estaba intentando vender negocios fraudulentos usando mi identidad. La ira no me quemó esta vez, no. Me volvió preciso, frío. Reuní cada documento, capturas de pantalla, correos, conversaciones donde ofrecía porcentajes garantizados a inversionistas ingenuos. Tenía todo, y fui más allá. Le escribí fingiendo ser un posible inversor bajo una identidad falsa. Lo llevé a una videollamada, grabé todo. Su sonrisa hipócrita, su forma de inflar cifras, la forma casual con la que decía, mi hijo tiene contactos en Europa, como si yo fuera parte de su teatro. Cuando terminó la llamada, me quité el disfraz digital y lo llamé con mi voz real. Respondió con un tono seco. ¿Qué quieres? Acabo de verte prometer rendimientos imposibles con mi nombre. ¿Usar mi rostro? ¿Sabes cuántos delitos estás cometiendo? Silencio. Largo. No sé de qué hablas. Hablamos en Zoom hace 5 minutos, Enrique. ¿Fuiste grabado? Tengo todo. Otro silencio.
¿Y qué? ¿Ahora vas a denunciar a tu propio padre? Ahí fue cuando entendí quién era realmente, no alguien roto, ni siquiera alguien confundido, un depredador, alguien que no sentía vergüenza, solo molestia por ser descubierto. No, no te voy a denunciar, le dije con calma. Ya lo hice. Esa misma mañana había contactado a mi abogado y a un par de periodistas que conocían casos similares. También a dos de las víctimas potenciales que casi caen en su red. Los artículos salieron 3 días después. Titulares como «Hombre intenta estafar con la identidad de su hijo abandonado hace 25 años». Las redes no lo perdonaron. Muchos de los que antes lo defendían le dieron la espalda. Perdió su reputación, le congelaron cuentas bancarias. Fue citado a declarar, y aunque el proceso legal tomaría meses, ya no era un padre arrepentido. Era un estafador expuesto. Mi madre me escribió esa noche. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía que era capaz de llegar tan lejos. Perdóname por haberte metido en esto. Yo tampoco lo vi venir. Le creí, porque esta vez las pruebas hablaban por sí solas, y entonces, por primera vez, pensé, tal vez no estoy solo, pero no todo estaba dicho, porque cuando creí que la historia había terminado, recibí una llamada de alguien a quien ni siquiera recordaba. Y esa llamada cambió todo. La llamada llegó desde un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo, no sé qué, me impulsó a hacerlo. Una voz femenina, mayor, con acento del sur. ¿Eres tú? ¿El hijo de Teresa y Enrique? Me quedé helado. ¿Quién habla? No. Cuelgues, por favor. No soy una extraña. Me llamo Ramona. Fui niñera en tu casa cuando eras pequeño. Te cuidé desde que naciste hasta los 5 años. Te cantaba para dormir cuando tu madre no podía ni levantarse de la cama. Mi garganta se cerró. Ese nombre, Ramona, sí, lo había escuchado en una conversación de mi madre, una vez. Lo había bloqueado con los años, como tantas otras cosas. ¿Por qué me llama ahora? Porque vi las noticias, vi lo que pasó. Y no puedo más. He guardado cosas por décadas, creyendo que no debía entrometerme. Pero hay algo que debes saber. Me senté. Sabía que esa frase solo precede a verdades incómodas. Tu padre, Enrique, intentó venderte. Sentí un frío indescriptible. ¿Qué? Sí, lo escuché con mis propios oídos. Una noche discutía con tu madre. Le decía que había una pareja extranjera interesada en adoptar un niño, que pagarían bien, que no necesitaban más que una firma, que con eso podrían empezar de cero. Ella lloraba. Le suplicaba. Yo estaba en la cocina escuchando todo detrás de la pared. ¿Por qué no dijiste nada? Intenté hacerlo, pero él me despidió a los pocos días. Me acusó de crear tensiones. Me echó sin pagarme el último mes. ¿Y tu madre? Tu madre no dijo nada, solo me abrazó en silencio. Después de eso, me mudé, pero nunca lo olvidé. Me dejó sin palabras. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Porque mereces saber que tu abandono no fue solo por egoísmo, fue por algo más oscuro, algo cruel. Fuiste una mercancía para él. Y no lo logró solo porque tu madre, aunque débil, aún tenía algo de fuerza para impedirlo. Colgué la llamada con las manos temblando. Todo cobraba sentido. La insistencia en deshacerse. De mí, la frialdad, la presión sobre mi madre. Él no solo me dejó. Intentó venderme. Esa noche no dormí. Me senté frente al archivo donde tenía todas las pruebas del fraude, los correos, los mensajes, la carta de mi madre, y empecé a escribir. No era una denuncia legal, no era un grito de venganza. Era una crónica, la historia completa de cómo me abandonaron, intentaron venderme, y después volvieron a buscarme por dinero. La publiqué bajo mi nombre, sin filtros, con documentos, con fechas, con todo, y lo titulé El precio de un hijo, mi historia de abandono, traición y renacimiento. En menos de 24 horas se viralizó. Medios nacionales la recogieron. Psicólogos la analizaron, padres adoptivos la compartieron como advertencia. Pero lo más importante,
Cientos de personas me escribieron con algo que nunca pensé que recibiría: respeto y reconocimiento. Pero había algo más que debía hacer, no para vengarme, sino para cerrar el círculo de verdad. Pasaron 3 meses desde la publicación de mi historia, 3 meses en los que el mundo se enteró de todo lo que me costó años tragar en silencio. Mi nombre dejó de ser solo un número en los informes financieros de mi padre. Se volvió un símbolo, al menos para algunos, de resistencia, de dignidad. Y eso, aunque no cura, reconcilia. Pero aún había un lugar al que no había vuelto, y ¡pum! Centro de menores. Aquel edificio gris donde me dejaron con 6 años, vestido con una camiseta de jirafa, esperando que papá y mamá volvieran con el carro. Quise ir muchas veces, pero siempre encontraba una excusa. Hasta que ya no quise escapar más, volví. Había cambiado. Nuevas ventanas, murales en las paredes, un pequeño jardín donde antes solo había cemento. Pero la puerta seguía igual. Ese sonido al cerrarse, seco y definitivo, seguía clavado en mi memoria. Una trabajadora social joven me recibió. Le dije mi nombre y por un instante se sorprendió. ¿Eres tú el que escribió eso? Asentí. Me invitó a pasar. Me mostró los registros antiguos, me llevó a la sala donde dormíamos. Había niños jugando, riendo. Y aunque sus historias eran distintas, había algo en sus miradas que reconocí de inmediato. La mezcla de confusión y esperanza que uno no debería tener que manejar siendo tan pequeño. ¿Y tú por qué volviste?, preguntó uno de los niños con la naturalidad brutal de la infancia. Me agaché a su altura, porque nadie merece sentirse olvidado, y quiero asegurarme de que ustedes nunca lo estén. Esa misma semana comencé a financiar programas de tutorías, becas y acompañamiento psicológico para los niños del centro, no como un gesto vacío, sino como una promesa silenciosa a ese niño de 6 años que fui. ¿Y mis padres? Mi madre nunca volvió a escribirme. Creo que entendió que su lugar en mi historia había sido contado y cerrado. Mi padre enfrenta varias demandas por estafa. Su nombre, que antes abría puertas en clubes y eventos, ahora solo provoca desprecio. El hombre que intentó venderme ahora está solo. Y yo no lo odio. No me interesa odiarlo. Solo no existe más. Hoy tengo mi vida. Amigos verdaderos. Gente que me conoce por lo que hago, no por lo que me hicieron. Y cada vez que alguien me pregunta cómo pude perdonar, les digo la verdad. No lo hice. Solo decidí no cargar más con el daño ajeno, porque a veces la mejor venganza no es destruir al otro, es reconstruirte tú. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.